y trabajadoras de ATE. El número es abrumador, digo, pensalo 2 segundos, 50.000 contratos son los que en este momento están pendiendo de una decisión política y ustedes ya saben cuál es la decisión política de este gobierno, ¿no? Achicar todo lo que se pueda, despedir todo lo que se pueda y esto, por supuesto que no debe ser naturalizado. Vamos a volver sobre lo más importante de la mañana en cuanto a la agenda mediática y en cuanto a las repercusiones de la economía, porque apareció el Toto Caputo, dijo que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional será considerable, reforzó esta cifra, reforzó la cifra de los 20.000 millones de dólares que supuestamente tiene comprometidos o que están negociando. Él salió a blanquear porque dice, bueno, está hablando de cifras mucho menores, de 3.000, 5.000 millones, y en realidad vamos a tener acceso a una torta bastante más grande, supuestamente como una suerte de propuesta para seducir a aquellos que se están retirando y que se están llevando los dólares. Dijo que, bueno, que es considerable, ese es el término que utiliza Toto Caputo, que es el mismo. Yo sé que esto es súper reiterativo, yo sé que muchos de ustedes lo tienen en cuenta, pero la verdad que dice mucho de nosotros. Dice mucho de lo que nos ha pasado en este último tiempo, reconocer que es el mismo Caputo que estuvo durante el gobierno de Mauricio Macri y que nos endeudó y que todavía estamos sometidos y hemos resignado soberanía y estamos bajo los efectos también del programa del Fondo Monetario Internacional. Claro, lo que pasa es que este gobierno disfruta muchísimo del ajuste, entonces como que el fondo pasa a un segundo plano, porque Milei te dice, pero si a mí me gusta, mi programa es mucho más crudo, ¿qué me puede pedir, qué me puede exigir a mí el Fondo Monetario Internacional? Entonces pasa a un segundo plano, pero venga el gobierno que venga, nosotros tenemos el peso del Fondo Monetario Internacional sobre nuestra soberanía y sobre nuestras decisiones internas como país, la decisión que pueda llegar a tomar o querer tomar cualquier gobierno. En este momento el dólar está operando a 1.300 y sube el dólar cada vez que hable Caputo, así que no sé qué tipo de confianza puede generar. Y les adelantaba que queríamos charlar un ratito hoy con Julio Gambina, a quien consultamos cada vez que tenemos dudas al respecto, que tenemos un escenario que es casi todos los días, Julio, pero bueno, no te llamamos todos los días. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Felicitas, buen día, un gusto. No, hace bastante que no tenemos una temporada tranquila, digamos, ¿no? O de Lógico. buenas noticias. Y continuará esta Sí, intranquilidad, lamentablemente sí. lamentablemente. Sí. Bueno, ¿cómo viste la aparición de Caputo? ¿Caputo quiere tranquilizar cuando sale a hablar, Julio? ¿A vos te parece que esa es la motivación? Porque él sale y dice, tranquilos, no van a ser 3.000, no van a ser 5.000, van a ser 20.000 los que nos van a llegar. ¿Qué logra con eso? Bueno, él quiere eso, él quiere tranquilizar, pero bueno, uno hasta puede pensar que no es un buen comunicador. Se dice que el presidente es un buen comunicador, pero el presidente puede comunicar una cosa o comunicar otra. Sí, claro. Digamos, en la negociación del 2022 votó en contra de la negociación con el Fondo Monetario del 22 y ahora la estimula. Digamos, uno en rigor no sabés qué pensar. Sí. Claramente venimos en una situación muy complicada. El Banco Central liquidó desde principios de enero hasta ahora más de 6.500 millones de dólares. Es una cifra gigantesca. Vos pensás que habitualmente se dice que no hay plata. Sí. Bueno, ¿cómo que no hay plata? Hay plata. Ahí se dilapidaron 6.500 millones de dólares. El tema es quién se la queda, ¿no? ¿A dónde se va esa plata? Bueno, eso es un núcleo muy reducido de grandes especuladores, operadores de los negocios en divisas, esto que se llama el carry trade, grandes operadores que invierten en pesos, venden dólares, los pesos los invierten, hacen negocio en moneda nacional y después los compran de nuevo dólares, mucho más dólares que los que vendieron al inicio. Un negocio redondo, espectacular, mientras la mayoría sufre la política económica. Claro. O sea que tenemos una situación muy complicada. Vos pensás que en menos de 3 meses 6.500 millones de dólares, que es la mitad de lo que se ahorraron con los jubilados durante un año. O sea, cuando los jubilados y jubiladas le hacen el tremendo ajuste que le hicieron. Y digo los jubilados porque hoy está en danza que la contradicción política en la Argentina es cómo avanza el gobierno
y sus cómplices en algunas gobernaciones, en el Parlamento, en la justicia, con el acuerdo con el fondo, y en la calle el movimiento de jubilados. Ayer de nuevo una movilización importante y mucho más grande la represión. Otra vez reprimen jubilados, niños, todo el que esté en la calle es reprimido. No, es impresionante, te aseguro, Felicitas, lo digo de estar de cuerpo presente. Vos vas a las marchas, obvio. Sí, sí, por supuesto. Y ayer ver cómo gaseaban, pero incluso te diría a grupos reducidos, las motos haciendo círculos ahí en Riobamba y Rivadavia, con el acompañante con una escopeta de un lado y con el gas lacrimógeno en la otra, tirándole a la gente que está en la vereda. Es realmente espectacular. El nivel de gasto, además de ese operativo represivo, te muestra que hay plata. Pero volviendo al tema, al tema de fondo, la Argentina está muy mal. Hoy, en principio, y en estas poquitas horas de mercado, bueno, hay una leve baja del dólar paralelo, leve, pero está por encima de 1.300, por supuesto. Sí. La presión devaluatoria va a continuar. Y te digo, el Fondo Monetario a esta hora no ha ratificado los 20.000 millones. Eso te iba a decir, porque ellos en la conferencia de prensa que hacen habitualmente fueron consultados sobre el tema. Ellos dicen que es una suma considerable. Nos podemos preguntar qué es considerable, pero no ratifican el número. No, es muy... Mira, es muy probable que sean 20.000 millones. Obviamente el mismo Caputo esta mañana dijo que el que tiene que decidir es el board, el directorio. Sí. Claro, es el directorio del Fondo Monetario. Nadie tiene fecha de reunión, si es la semana que viene, la otra. O sea, son todas especulaciones. Lo que Caputo salió a decir hoy, bueno, lo que nosotros hemos pedido en realidad, lo que hemos acordado con el staff del fondo, son 20.000. Lo que él no dice es si esos 20.000 cómo se van a desembolsar. Yo me animo a decirte, Felicitas, que lo que se va a desembolsar ahora es una parte. Claro. Lo mismo que Caputo dice, bueno, no son ni 3.000 ni 8.000 como se andan diciendo. Bueno, es probable que el desembolso inmediato sea una cifra menor a 10.000 millones de dólares, que van a ir a fortalecer las reservas del Banco Central, y el resto van a ir cayendo a medida que caigan los vencimientos con el Fondo Monetario este año, el próximo, el otro. O sea que no está dicho que los 20.000 millones de dólares, si así fueran, vienen todos juntos. Ahora, el tema del plazo también es importante, Julio, perdón que te interrumpí justo. No, esto lamentablemente es un crédito a 10 años. Esto agrava la hipoteca de la Argentina. Pensá que si la Argentina, según el Fondo Monetario, Argentina está debiéndole algo así como 42.000 millones de dólares. Sí. Bueno, con esto te vas a ir, si son 20.000, te vas a ir a más de 60.000 millones de dólares. Hoy la Argentina es el principal deudor del fondo. Sí. Con casi el 30% de las acreencias. Le sigue Ucrania, con el 10% de los créditos del fondo. Ucrania, en guerra. En guerra, claro. Sí. No, es tremendo, con lo cual la exposición de la Argentina ante el fondo va a crecer, por supuesto, a niveles del 40% de la deuda con el Fondo Monetario. La Argentina pasa a ser es el principal acreedor del fondo, deudor del fondo, y por lo tanto es lógico que aparezca el fondo queriendo cobrar. Por eso el fondo va condicionado. No dice nada Caputo de cuáles son las condicionalidades en materia cambiaria, fiscal. Dice Caputo, no nos preocupa, porque todo ajuste que nos pida, nosotros somos el mejor alumno, hemos hecho ya un ajuste muy importante. Y en todo caso lo que nos está diciendo es que el ajuste va a ser mayor. Claro. Vos recién decías en la nota que hacían sobre el tema del desempleo, que bueno, ellos disfrutan, incluso van a ofrecer recompensas a aquellos funcionarios que despidan. Increíble, bueno, lógico. Sí. La política de ajuste va a continuar, Felicitas. Se va a profundizar, salvo que la movilización social, que hoy tiene un punto muy visible en la lucha de los jubilados, crezca a un nivel tal que impacte en el consenso electoral. Y tenés una prueba muy próxima, que es en mayo, las elecciones de la ciudad de Buenos Aires, que aunque sea un distrito,
es un distrito con mucha visibilidad. Sí. Y bueno, con la foto de hoy te diría, puede ser castigado el gobierno, que todavía no tiene candidato propio en la No. ciudad de Buenos Aires, y se le puede deteriorar el consenso político. Nadie quiere agarrar ahí, ¿no? Y vamos a tener un escenario con elecciones desdobladas durante todo el año que pueden significar, bueno, sucesivas derrotas para el oficialismo. Esto ya le pasó en su momento también a Mauricio Macri, ¿no? Cuando todas las provincias desdoblaron y entonces empezaron a llegar las malas noticias de los diferentes distritos, producto también del endeudamiento y del empobrecimiento en términos generales de las mayorías. Por eso esto hay que mirarlo en el plano económico, sí, pero también en el político. Económicamente, Caputo metió la pata brutalmente, sugiriendo que se iba a cambiar la política cambiaria, y claro, eso generó un tembladeral. Todos los que tienen capacidad de ahorro, de inversión, salieron a comprar dólares, a dolarizarse, a posicionarse en dólares, porque si alguien anuncia que va a cambiar la política cambiaria, eso es una devaluación. Claro. Eso lo damos por hecho, ¿no? Digo, el fondo le... Mira, claro, y hay que aclarar, yo lo digo muy enfáticamente, la devaluación perjudica primero a la mayoría de la población empobrecida que vive de ingresos fijos. Por eso yo muchas veces provocativamente digo, no sirve hablar de que el dólar está atrasado, eso le sirve a los que les interesa un mejor tipo de cambio. La Argentina necesita otra política económica, otra política cambiaria, fiscal, productiva, industrial. Bueno, claro, no se le puede pedir que este gobierno haga otra cosa. Lo que puede estar pensando el gobierno ahora es cuándo cambiar de ministro. Sí. Y cambiar de ministro es cambiar por Sturzenegger, para que quede claro. Que es una disputa que está al interior del gabinete, y es una disputa vieja, te aviso, es la disputa de Macri. En el gobierno de Macri, Caputo le ganó a Sturzenegger también. Entonces Sturzenegger tiene esa espinita clavada, y Sturzenegger hoy plantea la liberación del tipo de cambio ya. Sturzenegger quiere levantar las restricciones al movimiento internacional de capitales, esto que se llama el cepo. Pero bueno, todo eso lleva a un libre juego de oferta y demanda en el mercado cambiario, con posibilidad de suba del tipo de cambio, y eso impacta en la inflación. Y la inflación es lo más importante que tiene el gobierno para intentar jugar en el proceso electoral y mantener el consenso electoral, político que hoy tiene. Bueno, hay unos movimientos esta semana en las góndolas impresionantes de precios que probablemente tenga que ver con esto, con la expectativa que se genera y con la presión sobre el dólar, ¿no? Porque la verdad que es notorio. Es preventivo. Todo el que puede aumenta los precios. Remarca, por las dudas. Todo el que puede, mira, esto es una clave, es una anticipación. Bueno, después está la capacidad de absorción por parte de lo que se llama el mercado, si la gente compra o no compra. Pero todo aquel que puede, no solo los grandes fijadores de precios, sino hasta el pequeño comerciante, el pequeño industrial, todo aquel que encuentre comprador para un precio incrementado va a incrementar los precios. Se cubre. De hecho, la expectativa es que suba el índice de inflación. Bueno, veremos cómo va midiendo esa realidad, con un índice que también está contenido con una fórmula que ha quedado anticuada por parte del INDEC. Le hago una última, Julio, que sé que estoy pasada, pero bueno, la verdad que es el tema del día y siempre nos aclara mucho poder escucharlo. El Caputo obviamente quiere que le llegue ya la plata del fondo. No tiene precisiones, como usted ha repasado recién, de cuándo se junta el directorio, cuándo se lo van a aprobar, cuándo va a llegar. Va a rasquetear plata de donde pueda durante estas semanas. ¿Hasta cuándo puede aguantar el gobierno sin que le den el oxígeno de esos fondos prometidos? Bueno, obviamente Caputo quiere que inmediatamente el directorio se reúna, lo apruebe, por eso Milei habló ayer con Macron en Francia, Macron dio el acuerdo. Yo publiqué una nota y digo, China también está interesada en que haya acuerdo, porque también China tiene que cobrar, China le ha prestado a la Argentina, digamos, los grandes países del sistema mundial están interesados en que en Argentina repague. Y Caputo y Milei no quieren devaluar, por lo tanto quieren aguantar todo lo posible. Imaginan que con estas declaraciones de hoy
calman un poquito las expectativas que hay en el mercado, y dice, además, estoy en tratativas con el Banco Mundial, con el BID, con la CAF y con otros operadores del sistema financiero mundial, porque pretendo, dice Caputo, Sí. que las reservas lleguen a 50.000 millones de dólares, y hoy están en un poco más de 26.000 millones de dólares. O sea que ellos dicen, vamos a cubrir todos los pesos que están en circulación. Claro, no tiene en cuenta los pesos que integran los depósitos en el sistema financiero, y con lo cual muchos inversores del sistema financiero pueden salir de sus posiciones en pesos, ir al dólar y complicarle la vida a Caputo y a Milei. Pero creo que lo que más le complica es la calle, es el movimiento social, el movimiento popular, la protesta, la desconformidad, y sobre todo que en ese desarrollo de movilización aparezca un viso de proyecto político alternativo, que es lo que hoy no se ve. Hoy lo que no tienen la suerte, ¿no? De que no hay un proyecto, no escucha con claridad un proyecto económico, político alternativo. Lo decís bien, sí. es como algo así como suerte. Mientras tengan esa situación, van a seguir apretando todo lo que puedan, y por supuesto hay que esperar mucho más ajuste, que el único que puede frenar el ajuste es la movilización social. Gracias, Julio, como siempre, por recibirnos. Te mandamos un abrazo. Hasta cualquier momento. Hasta buen luego. día. Estamos escuchando a Julio Gambina, economista, docente, analizando este escenario bastante complejo y bastante conocido, como decíamos al comienzo, para todos nosotros. Vamos a hacer una pausa. Tenemos mucha data para compartir con ustedes hoy. Creo que les va a gustar la nota que tenemos después de la tanda. Quédate. AM5